Bueno, muy bien, le entramos. El tema de hoy es arquitectura misional. Y como anticipé, tiene que ver con organizar la iglesia de tal manera que produzca los mejores resultados. Te digo algunas verdades del tema de introducción, a modo de introducción. La primera verdad es, esta analogía no me la inventé yo, se la inventó el apóstol Pablo, viene de 1 Corintios. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 10 dice que él es un perito arquitecto. Él está edificando la iglesia. Él pone estructuras para que la iglesia cumpla con su misión. Así que esto de arquitectura misional, aunque quizás nunca lo hayas escuchado y que probablemente la primera vez que lo escuchaste fue para este live, o quizás si ya leíste mi libro Liderazgo Generacional o estuviste en alguna de mis conferencias Liderazgo Generacional, estamos introduciendo esta idea, este concepto, pero no es mío, es del apóstol Pablo. Segunda afirmación de introducción es: tu iglesia ya tiene una arquitectura misional. Aunque nunca hayas escuchado el término, tu iglesia está estructurada de determinada manera para cumplir con la misión, o al menos una misión. Todos tenemos una misión. No necesariamente la misión que nos moviliza es la misión de Jesús. Hablo de eso en un ratito. Pero todos hacemos las cosas con ciertas aspiraciones, con ciertas metas, con ciertos objetivos. Y estructuramos los esfuerzos para poder lograr esas metas que nos hemos planteado. Así que todos tenemos una estructura organizacional. En otras palabras, una arquitectura misional, aunque nunca hayas escuchado el término. Ahora, ¿cómo es la mayoría de nuestras estructuras misionales? ¿O cómo es la arquitectura misional de la mayoría de nuestras iglesias? En la mayoría de los casos, la arquitectura de cómo organizamos los esfuerzos la hemos heredado de manera afectiva. Y eso no significa que es efectiva. Hago este juego de palabras porque muchas veces nuestra manera de organizar los esfuerzos de la iglesia simplemente tienen que ver con nuestros afectos. Tiene que ver con nuestros mentores, con nuestros pastores, con nuestra iglesia de la niñez. Tiene que ver con nuestra herencia. O sea, nuestros afectos, al habernos discipulado y mentorearon, modelaron hacer las cosas de determinada manera, pero no necesariamente esa manera que quizás sirvió con nosotros es la manera más eficaz, ni tiene necesariamente que ver con lo que señala la Biblia. Te lo aterrizo. Por ejemplo, si tu iglesia hay una de evangelismo los domingos en la noche, y una de mujeres los jueves por la tarde, y una de oración los martes por la mañana, esa es una estructura que no viene de la Biblia. Nada de eso está mal, pero en ningún lugar de la Biblia se nos dice que la reunión de jóvenes tiene que ser el sábado en la noche o a qué hora es la reunión. Tampoco se nos habla de cómo dividir las edades. Si tu iglesia tiene el ministerio de niños por un lado y el ministerio de jóvenes por el otro, esa es una arquitectura misional. Y lo más probable es que es una arquitectura misional heredada de tus afectos. O sea, es afectiva, pero no necesariamente efectiva. ¿Por qué? Porque quizás hay otra manera de organizar los esfuerzos, creando, por ejemplo, mejores lazos entre el ministerio juvenil y el ministerio de niños. Esto ya lo he insistido por toda Hispanoamérica y es parte fundamental de lo que hoy estamos enseñando a través de ESES 25. Ese viejo divorcio misional que heredamos del siglo pasado, que por un lado nos tiene trabajando con niños y por el otro trabajando con jóvenes, pero sin una buena transición de un ministerio al otro, no viene de la Biblia, simplemente viene de nuestra herencia del siglo pasado. Las iglesias del siglo pasado organizaban los esfuerzos de esa manera y nosotros lo seguimos haciendo de la misma manera porque es afectivo nuestro acercamiento. Y por eso elegí este tema, porque llegó la hora de que dejemos de ser solamente afectivos y pasemos a ser efectivos. O sea, organicemos los esfuerzos no de la misma manera que siempre se hizo hasta ahora, porque así lo hicieron con nosotros, sino siendo inteligentes para cumplir con la misión. Y bueno, ahora sí avancemos y justamente dejemos en claro que ese debe ser nuestro punto de partida. O sea, tenemos que comenzar con el fin en mente. ¿Qué queremos lograr? Es la gran pregunta. Y la pregunta, desde la perspectiva bíblica, debe ser hecha en torno a ¿qué quiere Dios que logremos? No qué queremos lograr nosotros. Bueno, obviamente podemos resumir la misión de la iglesia, según el mismo Jesús, en
gran mandamiento y la gran comisión. En cierta ocasión le preguntaron a Jesús, ok Jesús, dices muchas cosas, hablas de muchos principios increíbles, haces milagros, pero ¿qué es lo más importante? Y Jesús responde con el Shema, Deuteronomio 6, amarás al Señor tu Dios con todo lo que sos y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y resume eso o lo cierra diciendo, en estas verdades se cumplen la ley y los profetas. O sea, todo lo demás se resume aquí. Bueno, ¿algo más Jesús? Bueno, evidentemente sí, porque luego, antes de la ascensión, nos deja lo que conocemos como la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a obedecer. Quizás nosotros perdimos de vista qué es lo que había que enseñarles a obedecer a las personas, pero los discípulos tenían muy fresco eso porque Jesús lo repetía continuamente. La Shema, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que, ¿cuál es la misión de la iglesia? Hacer discípulos que amen a Dios por sobre todas las cosas y amemos al prójimo como nosotros mismos. Ahí se cumplen la ley y los profetas. Porque cuando realmente amamos a Dios, obedecemos su voluntad. Cuando realmente amamos a Dios, amamos a las personas, porque entendemos su amor por las personas. Entendemos que de tal manera amó Dios al mundo que envió a Jesús para que nadie se pierda una vida con Él. Y entonces, todo lo que hacemos es en función de que más personas amen a Dios por sobre todas las cosas. Ahora, decir eso suena muy simple, pero muchas veces lo perdemos de vista. Por eso, aunque nadie lo va a confesar quizás en voz alta, lo que a veces sale a la luz es que nuestras estructuras misionales u organizacionales están delatando que la verdadera intención, por ejemplo, de muchas iglesias es llenar templos. Por eso muchos se encuentran en un proceso de reorganización y replanteo con esta circunstancia del COVID-19. Porque como ya no podemos ir al templo, parece que se nos desdibujó la misión. Pero la misión no era llenar el templo. ¿Y por qué digo eso? Bueno, digo eso porque hablo con líderes continuamente. Muchos de ustedes saben, hago consultoría con pastores y equipos ministeriales de todos los países y de todos los tamaños y estilos de iglesia continuamente. Y muchas veces noto que la mayor parte de la energía de los equipos ministeriales se va en elegir quién predica, quién dirige la alabanza, o sea, en las liturgias. El punto es que el culto sea atractivo. Y obviamente queremos que el culto sea atractivo, pero atención, mis queridos, la misión no era hagan cultos y que las reuniones sean atractivas y que el templo se llene. La misión era hacer discípulos. Por eso, lo más importante es definir claramente la misión, para luego discernir cuál es la mejor estructura para este tiempo de la historia y en el lugar donde Dios te puso. Porque aquí viene una gran noticia. No hay una sola estructura perfecta. Lo que es sagrado es la misión. La estructura, cómo organizamos los ministerios, cuáles son los horarios de las reuniones e incluso cuáles son las liturgias que utilizamos para alcanzar la misión, son circunstanciales y contextuales. Si alguno tiene alguna duda, busca una liturgia perfecta en la Biblia y no la va a encontrar. Si alguno quiere decir, no, es que nuestra estructura es bíblica, va a encontrar serios problemas en tratar de defender eso con versículos, porque no hay versículos en la Biblia que digan a qué hora es el culto, cuál es el día de la reunión de jóvenes, cuál es el día de la reunión de mujeres, cuál es el horario ideal de reuniones, cuántas canciones hay que cantar, cuánto debe durar el sermón. Esas son costumbres, son tradiciones y son estrategias. Y la mayoría de ellas las heredamos afectivamente, o sea, de nuestros afectos, de nuestros mentores, de nuestros padres, nuestros pastores, y gloria a Dios por sus vidas, porque obviamente algo de eso funcionó, por eso estamos acá. Sin embargo, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué es lo efectivo hoy y ahora?
Así que ya dejé en claro algunas cositas. Número uno, tu iglesia y tu ministerio tiene una arquitectura misional, tiene una manera de organizar los esfuerzos. La pregunta que debemos hacernos siempre es, mi manera de organizar los esfuerzos, de estructurar la estrategia de la iglesia para cumplir con la misión, ¿responde a la misión? Primera pregunta. Y la segunda ¿es eficaz? O sea, ¿lo estamos logrando o nos consolamos de que no lo logramos porque la misión es complicada? ¿Qué tal replantear nuestra arquitectura? Porque otra vez, tiene que ser efectiva y no necesariamente afectiva. Si es afectiva y efectiva, genial. Qué bueno que puedas hacer lo mismo que hicieron tus padres. Qué bueno poder hacer lo mismo que hicieron nuestros abuelos. Pero el punto es que sea efectiva para cumplir con la misión, no que sea afectiva con nuestros afectos. ¿Qué más tenemos que tomar en cuenta? Bueno, ya di la primera pauta. Comenzar con el fin en mente. Comenzar con el final, con la meta. ¿Qué quiero lograr? ¿Qué quiere Dios que logremos? Es la primera pregunta. Porque si tenemos eso desenfocado, lo que vamos a estar haciendo continuamente es imitar y tratando de cumplir con nuestras aspiraciones el lenguaje evangélico. O sea, vamos a contaminar lo que hace la iglesia con cuestiones humanas. Vamos a luchar por nuestra agenda en vez de por la agenda de Dios. Y la verdad es que no vamos a ser demasiado efectivos, aunque en términos humanos podamos llegar a tener algo de éxito. Aclaro eso un poquito. La otra vez algunos se choquearon con esta idea. No es lo mismo tener templos llenos que tener iglesias fuertes. Porque uno puede tener un templo lleno de un montón de gente que viene a ver a un artista, que quiere escuchar comedia, que viene por la música, o que viene para saldar su culpa, o porque el mensaje le anima a ser un emprendedor y ser exitoso. Todo eso no tiene nada de malo, pero eso no es sinónimo de que en la iglesia tenemos discípulos. De hecho, algunas iglesias en las últimas semanas estuvieron distinguiendo que quizás tenían mucha gente pero muy pocos discípulos. ¿Cómo lo notaron? Bueno, los discípulos ofrendan, los discípulos están involucrados, los discípulos se conectan con otros discípulos, los discípulos están animando y apoyando al pastor, los asistentes simplemente consumen reuniones. ¿Qué estamos intentando lograr? ¿Hacer discípulos o llenar templos? Bueno, esa pregunta la tiene que responder cada uno. Bueno, me detengo a algunas preguntas antes de seguir. Iba a seguir. Repito, a todos los que me hacen preguntas, ahí rápido no hago tiempo de verlas todas. ¿Crees que lo que está pasando es una persecución específica a la iglesia? Oh, no, para nada. Persecución. Estamos muy lejos de que haya una persecución. En las persecuciones los cristianos terminaban en la cárcel, sufrían. Lo único que no tenemos es permiso para volver al templo, pero no tenemos problemas en confesar nuestra fe, llenar las redes sociales de videos con testimonios. Tenemos un montón de cosas para hacer discípulos de Jesús. Eventualmente vamos a poder volver a los templos y obviamente cada ciudad, cada país es diferente porque tiene que ver con administración de un problema de salud, tiene que ver con posibilidades sanitarias en cada ciudad, el que se dé permiso o no se dé permiso. Así que no, estamos muy lejos de una persecución. Persecución hubo en la Segunda Guerra Mundial, obviamente la iglesia primitiva sufrió persecución, en el mundo comunista hace 50 años atrás había persecución, todavía estamos muy lejos de eso. Lo vas a grabar, va a quedar en IGTV por un rato. A ver, si en la iglesia no hay visión clara, no hay crecimiento y siempre se vuelve a lo tradicional. Bueno, por eso es tan importante este tema. Tenemos que saber por qué hacemos las cosas. En el libro Liderazgo Generacional escribí algo que a muchos les llamó la atención. Hay algo peor que no saber hacer las cosas y es no saber por qué las hacemos. Tristemente, muchas veces
hablamos de cómo hacer mejor lo que ya hacemos y hacemos renovaciones estéticas de lo que ya hacemos. Ya bromeé con esto y en realidad no es tanto broma, sino una observación de la realidad. Creemos que renovar la iglesia es que antes usábamos traje, después nos sacamos la corbata y ahora usamos skinny jeans. Antes cantábamos himnos con himnario, después cantamos la de Marco Witt y ahora cantamos la de Hilson. Y creemos que eso es renovar la iglesia. Sin embargo, tu iglesia puede estar vestida de skinny jeans, con luces de colores, cantar música rock y ser increíblemente tradicional, porque lo que hacemos es simplemente un culto tradicional. Nos paramos para cantar, nos sentamos, nos paramos para cantar, nos sentamos, nos paramos para cantar, nos sentamos, y luego viene el discurso de 40 minutos o 30 minutos si somos más modernos. Pero esa es una liturgia increíblemente tradicional que de hecho viene de la Edad Media. Lo único que hicimos fue cambiar la ropa y los ritmos musicales. No tiene nada de malo, no se me ofendan. Pero la iglesia necesita más que una renovación estética. Necesita que repensemos la estructura para cumplir mejor con la misión. E insisto, según Jesús, la misión no es llenar el templo. Si lo que vos querés es llenar el templo, te lo hago simple y terminamos la conversación. Tu templo tiene que estar en una avenida principal de una ciudad grande. Tiene que ser fácil el acceso. De hecho, en una ciudad grande es importante que haya donde estacionar, porque en el mundo de hoy, si la gente no encuentra cómo estacionar y no llega el transporte público, no vas a tener la iglesia más grande de la ciudad. Siguiente, el mensaje no tiene que tener demasiada carga moral, porque si la gente se siente culpable, no vuelve. Y obviamente la producción tiene que ser óptima. Pregunta, no estoy siendo irónico, ¿algo de eso está mal? No, son oportunidades que tenemos en una iglesia grande, en una ciudad grande y que queremos que sea contemporánea. Pero el punto no es llenar el templo, el punto es hacer discípulos. Entonces la pregunta es, ¿estamos haciendo discípulos que maduren en su fe, que como dice Efesios, crezcan conforme a la estatura de la plenitud de Cristo? Por eso nuestras estructuras deben ser repensadas en función de la misión. Segunda pauta, ahí te va. Lo primero es clarificar continuamente la misión. Lo segundo, respetar el diseño de Dios. Respetar el proceso de maduración humana. Antes te mencioné un ejemplo que para nosotros es uno de los hitos que destacan a AESES 25. Cuando éramos especialidades juveniles, entrenábamos a los líderes jóvenes porque yo concebía que Ministerio de Jóvenes y Ministerio de Niños eran dos cosas completamente divorciadas y distintas. Luego, por gracia de Dios, me puse a investigar neurociencia, el Señor me habló, me puse a hablar con distintas personas y me di cuenta, ese para mí era un paradigma afectivo. Yo había heredado esa distancia entre Ministerio de Niños y Ministerio de Jóvenes y decidí que mi acercamiento tenía que ser efectivo y no afectivo. Por lo tanto, lo que hicimos fue ampliar la misión o la visión o el trabajo o la influencia de especialidades juveniles a especialidades 6-25. Conectamos el Ministerio de Niños con el Ministerio de Jóvenes para crear mejores transiciones. Y de hecho, hice todavía más intencional que debemos distinguir mejor a qué nos referimos cuando decimos jóvenes o juveniles. En muchas iglesias decimos jóvenes y estamos hablando de los de 13 y los de 34 que todavía no se casaron. Y obviamente cuando no sabemos con quién tratamos, ni los de 34 ni los de 13 van a estar cómodos. De hecho, en muchas iglesias el mayor punto de pérdida de los hijos es justamente en esa etapa de la preadolescencia. ¿Por qué? Por este divorcio de arquitectura misional que tenemos entre Ministerio de Niños y Ministerio de Jóvenes. Los niños, hasta que tienen 12, tienen un programa para ellos. Pero a los 13 tienen que ir al Ministerio de Jóvenes. Y van y deben convivir con los universitarios, con los que ya se casaron, con los que se están por casar, con los que están desesperados por casarse, o con los del secundario, que ya están en otra etapa completamente distinta y con otro tipo de necesidades. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Para estructurar mejor nuestros esfuerzos, tenemos que respetar mejor las etapas del desarrollo. En síntesis, respetar mejor el diseño de Dios de la maduración humana. Ahí te soy bien clarito. Alguno de ustedes ya me ha visto en alguna conferencia hablar de esto
y lo uso este ejemplo porque lo hace bien claro. Esta es la arquitectura misional de la mayoría de nuestras iglesias en Hispanoamérica. Tenemos un pastor que cree que su función principal es enseñarle la Biblia a los adultos y le da la espalda al trabajo con nuevas generaciones porque afectivamente desde el siglo pasado aprendió que su prioridad deben ser los adultos. Porque de alguna manera el paradigma heredado es que si trabajo bien con los adultos, los buenos adultos traen a sus hijos. Sin embargo, hoy deberíamos darnos cuenta que la familia promedio no funciona así, sino al revés. Los padres invertimos en el desarrollo de nuestros hijos, así que vamos y ponemos dinero incluso a donde nuestros hijos pueden florecer. Así que bueno, este no es mi tema ahora, así que lo dejo para otra ocasión o léelo en el libro Liderazgo Generacional. Pero vuelvo a el tema de arquitectura. Entonces, el pastor trabaja con adultos y su esposa trabaja con niños, o tiene niños pequeños y luego se gradúa al Ministerio de Mujeres cuando sus hijos ya pasaron hacia la adolescencia. Del otro lado, tenemos una mujer a cargo del Ministerio de Niños, que nadie dice esto en voz alta, pero solemos asumir que trabajar con niños es cosa de mujeres, y en el medio tenemos una bola de edades que llamamos el Ministerio Juvenil, que incluye la preadolescencia, la adolescencia y la juventud. En algunas iglesias, gracias a Dios, hace algunos años empezamos a discernir que era distinto hablar de jóvenes y de adolescentes, pero todavía no tenemos en claro qué es la preadolescencia. Si son los niños más grandes o son los adolescentes más pequeños. Y en muchas iglesias no tenemos un ministerio específico con ellos. Así que esta es la arquitectura que heredamos del siglo pasado. Ahora, yo estoy proponiendo con esta visión de liderazgo generacional, aquí tengo el libro, podés leer de esto en este libro, que necesitamos cambiar de esto a esto. Necesitamos pastores con una visión intencional del trabajo con nuevas generaciones. Una pastoral inteligente de la juventud que es distinta a una pastoral inteligente de la adolescencia, que es distinta a una pastoral inteligente de la preadolescencia y que es distinta a una pastoral inteligente de la niñez. Pero con buenas transiciones desde una etapa a la siguiente, sin baches. Sin este típico divorcio, está en la mayoría de nuestras iglesias, o este otro típico divorcio. El divorcio entre el Ministerio de Niños y Ministerio de Jóvenes, o Ministerio de Nuevas Generaciones y el mundo de los adultos. Pero falta algo más. Tenemos que aprender a sumar las fuerzas de la familia en cada una de las etapas. Por eso es que con SS25 ahora hacemos materiales para los padres y que todos nuestros materiales de enseñanza bíblica, sea para la escuela dominical, para el Ministerio Juvenil, de adolescentes, preadolescentes y sobre todo de niños, tienen un material para el altar familiar. O sea, le damos herramientas a los papás para acompañar lo que pasa en la iglesia. Si somos honestos, en la mayoría de nuestras iglesias, lo que hacen los padres y lo que sucede en el templo son dos esfuerzos completamente paralelos. Si somos honestos, en la mayoría de nuestras iglesias, quienes trabajan con niños y quienes trabajan con jóvenes no dialogan entre sí ni hay una planificación de transiciones. Si somos honestos, en la mayoría de nuestras iglesias, los pastores generales creen que exclusivamente se tienen que ocupar de los adultos y piensan que trabajar con nuevas generaciones es jugar a la iglesia para un día llegar al ministerio en serio, que es el ministerio de adultos, porque si trabajo bien con los adultos, ellos van a traer a los hijos. Luego nos pegamos contra el techo, ¿por qué? Porque los líderes queremos que los padres traigan a los hijos y los padres cristianos quieren que los líderes hagamos algo para que los hijos quieran venir. Bueno, tenemos que replantear nuestra estructura misional, nuestra arquitectura misional, para enlazar mejor los esfuerzos, respetando cada etapa del desarrollo, para ser mucho más eficaces en la misión de hacer discípulos. De paso, no lo dije, pero la semana que viene comienzo un curso con el pastor Jaguar Andrejol de Guatemala que se llama Discipulado Online, que tiene que ver justamente con esto. Muy bien. Otra palabra clave que di por ahí es transiciones. Pero antes de hablar de eso, déjenme ver otras preguntas. E insisto, veo un montón de preguntas y comentarios ahí, no llego a verlos todos.
¿Cómo organizas tu vida ministerial en propósito a un llamado? Bueno, lo primero es tener claro qué es lo que cree Dios y a partir de ahí construir en base a mis oportunidades. Y esta es la belleza de la contextualización o el principio de encarnación de Jesús. La arquitectura de tu ministerio no tiene por qué parecerse a la mía. Lo que compartimos es la misión, pero la manera de organizar los esfuerzos tiene que ver con un tiempo y un lugar, tiene que ver con un contexto. Así que Dios nos dio mucha libertad para hacer eso. ¿Cómo formar discípulos? A través de una relación. El discipulado no es un programa, es una relación con el foco de que la otra persona se parezca cada vez más a Jesús. Toma el curso, te va a encantar. Empieza la semana que viene en el Instituto es25.com. ¿Cómo iniciar ese cambio de lo afectivo a lo eficaz? Bueno, replanteando paradigmas, con discernimiento de qué es sagrado y no debemos cambiar, y qué simplemente es una cuestión de formas y de estructuras. Ahora, una vez que entendés eso, te va a llevar un tiempo evangelizar a otros con la idea, porque tristemente los seres humanos somos mucho más tradicionales de lo que sabemos. El poder de la tradición es muy, pero muy fuerte. Hay muchas cosas que no vemos simplemente porque afectivamente las consideramos importantes y por eso es importante estudiar. Así que no sé si ya leíste el libro Liderazgo Nacional, pero léelo rápido, compartilo con tu equipo de líderes. Si sos el pastor, sos el primero que tiene que leerlo, y si no sos el pastor, léelo, pero regaláselo pronto al pastor. ¿Está bien usar las redes sociales con los adolescentes? ¿Y por qué no? La verdad es que no se me ofenda a nadie, pero la pregunta de ¿está bien o está mal? Es una pregunta infantil. Hay un montón de cosas que no es que está bien o está mal, es qué es lo mejor en mi contexto para estas personas, qué necesitan, qué medio puedo utilizar. ¿Cómo puedo lograr la gran comisión por edades? Bueno, justamente tengo que partir de donde ellos están. Tengo que respetar mejor el diseño de Dios. Si trabajo con niños, no puedo tener las mismas expectativas que si trabajo con jóvenes. Si trabajo con adolescentes, debo entender cuáles son las necesidades propias de esta etapa. Por eso es que los mejores líderes, pero no en un sentido de popularidad o de elocuencia. Mejores líderes, en serio, son personas que estudian a su público, entienden con quién trabajan para cumplir con lo que Dios les ha encargado. Una más de acá dice: ¿crees que esta temporada extraordinaria redundará en cambio real de enfoque en las iglesias? La verdad es que no me atrevo a decir cuál va a ser el resultado, pero definitivamente tenemos una gran oportunidad. Fíjate que ni bien empezó a pasar esto, el planteo fue, la iglesia no es un lugar, el templo no es tan importante, la iglesia sigue trabajando. Bueno, eso fue un hallazgo para muchos. Otros sabían eso con claridad, muchos lo sabían, pero no lo terminaban de internalizar. En cambio ahora, a fuerzas, lo internalizamos todos. ¿Cómo cumplir con ser la iglesia, con cumplir con lo que Dios quiere, a pesar de que no necesariamente podemos ir al templo? Fíjate cómo antes alguno me preguntó, la iglesia está siendo perseguida, y en realidad los que andan comentando eso es simplemente porque no tenemos permiso de volver al templo el domingo en algunas ciudades. Eso no es persecución y eso no es tan grave. Obviamente deseo que volvamos pronto al templo, pero si no podemos cumplir con nuestra misión sin los templos, hay mucho para revisar, hay mucho que tenemos que reaprender. Muy bien, transiciones, dije. Entonces, repaso. Tenemos que comenzar clarificando la misión. La misión es sagrada, la estructura no. La estructura, la arquitectura para la misión tiene que ver con un tiempo, un contexto, un lugar. Porque si hubiera una sola manera de hacer iglesia o de hacer reuniones o de estructurar los esfuerzos, la Biblia sería clarita. Pero la Biblia no menciona el horario del culto, cuánto dura, cuál es el horario para las reuniones de jóvenes, cómo estructurar los esfuerzos. Lo que menciona es que tenemos que hacer discípulos. Y qué interesante que Jesús nos deje esa gran comisión justo en la ascensión. O sea, vayan y hagan discípulos. Y luego se fue. ¿Por qué? Porque nos dejó la misión
el Espíritu Santo y luego el canon bíblico. ¿Sí? Y esos son los elementos sagrados. La misión viene de la Biblia. El Espíritu Santo está dentro nuestro para guiarnos. Y a la vez tenemos la fuente autoritativa, objetiva y no subjetiva para evaluar qué podemos y qué no podemos hacer. La palabra de Dios. Con esas tres herramientas, lo siguiente es utilizar el cerebro. ¿Sí? ¿Cuál es el mejor horario en mi ciudad? No como lo hacían los misioneros. ¿Cuál es la mejor duración para mi reunión? Si cuánto dura no es algo bíblico. ¿Cuánto dura el sermón? ¿Cuánto dura la alabanza? ¿Cuántas canciones cantamos? El orden. Hace unos meses atrás, nada más, el año pasado, visité una iglesia de mi infancia. Y estaba en esa reunión por predicar y de repente me doy cuenta que yo ya había estado en esa reunión, pero 30 años antes. ¿Por qué? Porque me di cuenta que el orden era el mismo. Primero 3 canciones rápidas, después 3 canciones lentas y los anuncios. Luego otra canción lenta y la ofrenda. Luego otra canción lenta y ahora venía el sermón. Por 30 años hacemos exactamente lo mismo adentro del templo y a la misma hora. ¿Por qué? Eso no es sagrado, mis hermanos. Lo sagrado es hacer discípulos que amen a Dios por sobre todas las cosas y que amen al prójimo como a sí mismos. La Biblia fue dada a nosotros para eso. El Espíritu Santo vino a nosotros para eso. Y tenemos el cerebro y nuestra responsabilidad humana para lograr eso. Por eso estructuremos nuestros esfuerzos de tal manera que respondamos a lo que Dios nos ha encargado. Dije que otra palabra clave era transiciones. A la hora de estructurar los esfuerzos, sobre todo en cuanto al trabajo con nuevas generaciones, es muy importante pensar en cómo hacemos las transiciones de una etapa a la siguiente. Si yo organizo el Ministerio de Nuevas Generaciones en niños, preadolescentes, adolescentes y jóvenes, porque esas son etapas neuronales que no tienen que ver con cultura, sino que tienen que ver con el diseño de Dios, tienen que ver con lo que está sucediendo en las neuronas en determinados momentos de la maduración humana, entonces tengo que pensar también, ok, ¿cómo genero una transición fácil, limpia, simple y atractiva para quienes pasan de un ministerio al otro? Si somos sinceros, en muchas iglesias nunca se piensa en eso y de hecho es una zona conflictiva. En un montón de ocasiones me he encontrado con que en muchas iglesias andan peleados los de niños con los de adolescentes y los de adolescentes con los de jóvenes, porque no está claro en qué momento para. Entonces el más grande que pasó, que no quiere ir al ministerio de jóvenes, el ministerio de jóvenes se le reclama de que es más aburrido y empezamos con un montón de tonterías simplemente por no tener en claro en qué momento alguien pasa de un ministerio al otro. ¿Cuál es la respuesta? Ahí te va. Graduaciones y bienvenidas siempre en el mismo periodo, con claridad, así como hacen las categorías deportivas, así como hace la escuela, que no es que de repente uno cumple años y pasa de grado, hay ciclos. Hay planificación anual y cuando se termina el ciclo tiene que haber una graduación. Una celebración, un festejo, qué bueno, ahora vas a pasar al siguiente ministerio. Y luego tiene que haber un comienzo de clases, una bienvenida, para que ellos no es que aparecen de repente de un ministerio al otro y cambiaron de líderes y tienen que cambiar de amigos de manera forzada porque cumplieron años. No, tiene que estar clarito. Y esa bienvenida es súper importante. Entonces, ¿cómo son las transiciones? Graduaciones y bienvenidas en ciclos claros. Eso es más fácil para los que participan de las transiciones y aún para que los ministerios no compitan entre sí, sino que colaboren. Viste que no era tan difícil, simplemente había que poner palo en la rueda y repensar cómo estructuro mis esfuerzos. Bueno, voy terminando, hago una serie más de preguntas y luego digo algo de los edificios, me parece importante. A ver, preguntitas por acá, dice, ¿cómo pasar de lo afectivo a lo efectivo? ¿Te gustó esa idea? Creo que ya respondí a esa pregunta. ¿Cuál sería la estructura sana del discipulado? Bueno, la estructura
de la iglesia. El discipulado es una relación, es un proceso relacional con un foco determinado en que la persona se parezca más a Jesús. ¿Cómo organizar eso? Bueno, también obviamente podemos hablar de una arquitectura allí, podemos utilizar un programa, yo recomiendo que haya planes de estudio, por eso estoy trabajando en algunos materiales que tienen que ver con eso. De hecho, bueno, lo anticipo, en unos meses va a salir un material que estoy trabajando con el pastor David Novoa de Quito, Ecuador, que se va a llamar Proyecto Discipulado. Va a estar buenísimo porque hicimos un manual, bueno, lo estamos terminando de hacer para Ministerio de Niños, otro para Ministerio de Preadolescentes, otro para Ministerio de Adolescentes y otro para Ministerio de Jóvenes, para que haya una buena secuencia, y no que sean todos esfuerzos desconectados. Una pregunta más por acá. ¿Crees que esta ya la respondí? Adecuar el sermón al gusto y tiempo de la congregación. ¿No será denigrar el mensaje? Bueno, comencemos al revés. No hay que denigrar el mensaje. Lo que hay que hacer es darlo de tal manera que un público determinado lo pueda asimilar. Vos le podés dar el mismo mensaje a los niños que a los adultos, pero vas a usar un lenguaje diferente. El mensaje es el mismo, pero tenés que adecuarlo a la madurez de la gente que te está escuchando. Así que no, adaptar a la gente el mensaje no es denigrarlo. Se puede denigrar sin adaptar y se puede adaptar denigrando. Son dos cosas diferentes. Siempre tenemos que ser fieles al mensaje, pero siempre tenemos que discernir a quién le estamos hablando y de qué manera esta persona puede asimilar este mensaje. Jesús hizo eso continuamente. De hecho, un mensaje muy obvio que tenemos, un ejemplo muy obvio que tenemos en el Nuevo Testamento es Hechos 17. El apóstol Pablo está en Grecia y utiliza un altar pagano para predicar al Señor. Usa el altar al Dios no conocido como conexión para que ese público pueda entender su mensaje. Así que, ¿podemos redimir elementos de la cultura? Claro que sí, lo hizo Pablo y lo hizo Jesús. No tengo tiempo ahora de entrarle a eso, pero todo el Nuevo Testamento hace redención cultural, y nosotros tenemos que hacerlo también. Lo que no podemos adulterar es el mensaje, el cómo y el cuánto dura. Esa no es una estructura bíblica. En ningún lugar de la Biblia se dice que el mensaje debe ser un discurso de 40 minutos. Que tiene primero una introducción y luego un desarrollo y después un desafío final. Ese es un invento nuestro, que no es que está mal, pero eso no es lo sagrado. Muy bien, edificio. Muchos, con esto que está pasando, se han replanteado el rol del edificio y aún ¿cómo es el edificio ideal? Ya que hablamos de arquitectura, pensé que tenemos que hablar del edificio. Obviamente en las próximas semanas vamos a encontrarnos en muchas ciudades, en la mayoría, con nuevos protocolos de seguridad. Por ejemplo, en muchas ciudades donde ya se puede volver a tener las reuniones en el templo, solamente podemos juntar el 25% de la cantidad de gente que estaba asignada al lugar. Y ojo con algo, eso no es nuevo. Probablemente en algunos rincones de América Latina no éramos muy conscientes de que los lugares públicos tienen un aforo asignado, que según los protocolos de seguridad de las ciudades hay un número máximo de personas para un espacio, incluso salidas, puntos suspensivos. Esto ya existía. Lo que se está haciendo ahora es que esos mismos estándares se están reduciendo al 25%. Probablemente luego vamos a movilizarnos al 50%. Bueno, todo esto nos tiene que ayudar a darnos cuenta que el edificio también puede colaborar o no con la misión que Dios nos dio. Por ejemplo, aquellos que tienen un templo, un edificio multiusos, que no tiene bancos agarrados al piso, en las próximas semanas van a tener mucho más fácil mover las sillas que andar moviendo los bancos agarrados al piso. Es una cuestión estructural muy simple, pero que puede ayudarnos o no. Hablando de edificios, la mayoría de los templos clásicos de América Latina son una
explanada grande que llamamos santuario, y atrás hay una salita de un lado del bautisterio y otra salita del otro lado del bautisterio. Una es para consejería y la otra es la oficina pastoral o una sala de clases, y en el medio está el bautisterio. Y hay un pequeño lobby de acceso, un hall. Bueno, si miramos, por ejemplo, la arquitectura del templo de Salomón, el lugar más grande no era el santuario, el lugar más grande era el lobby. Eran los atrios. ¿Por qué? Porque ahí se encontraba el pueblo. Sin embargo, la mayoría de nuestros templos no tienen lobby. Que ahora yo sé, no quiero frustrar a nadie, probablemente me estén mirando algunos pastores que dicen, bueno, yo ya heredé el templo así, ¿ahora qué voy a hacer? Me las tengo que arreglar. Está genial. Te la tenés que arreglar con el templo que ya tengas. Sin embargo, probablemente algunos de ustedes me están mirando y estén soñando con edificar un nuevo templo o estén visionando cómo reorganizar el templo que ya tienen. Insisto con la idea, el templo no es sagrado, lo que es sagrado es la misión. ¿Cuántos bancos tiene? ¿Cuántos asientos? ¿Cómo nos sentamos? Nada de eso es sagrado y tiene que ser pensado y repensado de cara a la misión. No quiero ser muy específico con este ejemplo, pero es un ejemplo que me perturba un poco. El año pasado se inauguró un templo de una iglesia muy importante en un país que amo mucho, y resulta que este nuevo templo y auditorio tiene bancos agarrados al piso y se hizo en un lugar donde no hay aulas, y luego se dieron cuenta cuando lo estaban inaugurando que para el Ministerio de Niños las familias tenían que caminar 2 cuadras para llegar a la zona de niños y dejar a los niños ahí mientras los adultos volvían al templo. Y que si había una emergencia tenían que correr por 2 cuadras. ¿Todo por qué? Para tener un auditorio más grande y más atractivo para las reuniones clásicas. Bueno, ese es un ejemplo de no pensar en la arquitectura misional, en no empezar desde la misión, sino en nuestras aspiraciones afectivas. ¿Qué templo te impresionó? Bueno, voy y lo hago. Bueno, no. ¿Qué importa qué templos hay en otro lado? Porque no hay un templo sagrado. De hecho, el templo de Salomón, en el primer momento que se empieza a destruir, es cuando Jesús rasga el velo del lugar santísimo, dejando en claro que el punto no era ir al templo, que de paso los hebreos iban una vez al año, luego se juntaban en sinagogas. Las sinagogas eran centros culturales donde se discutía de todo un poco, y cuando iban al templo pasaban más tiempo en los atrios que en el santuario. ¿Tiene lobby tu iglesia? ¿Tiene un lugar para que la gente se mire la cara y no la nuca? ¿Para que converse y no simplemente para que escuche a alguien hablarle de un escenario? Bueno, si todo está montado desde el escenario y que la gente solamente mire, esa arquitectura no está ayudando a la misión. Bueno, voy a ir terminando. Sé que a muchos los he dejado intrigados, así que les recomiendo 2 cosas. Una es, lean el libro Liderazgo Generacional Urgente, y también te invito a tomar el curso de discipulado que va a empezar en el Instituto S25 la semana que viene. En resumen, lo que dijimos es, tu iglesia ya tiene una arquitectura misional. Llegó la hora de repensar si cómo organizamos los esfuerzos nos ayuda a cumplir con la misión o no. Paso siguiente, recordemos la misión. Comencemos desde el fin. ¿Qué queremos lograr? ¿Qué quiere Dios que logremos? Porque eso es sagrado. ¿A qué hora es el culto? ¿Cuánto dura? ¿Cómo dividimos los ministerios? ¿Cuál es el día de reuniones? Todo eso es un invento nuestro. Son estrategias y tenemos libertad para cambiarlas. Nada de eso es sagrado. Volver a la senda antigua no es volver a las costumbres del siglo pasado, es volver a los principios sagrados de Dios revelados en su palabra que tienen miles de años. ¿Renovemos la liturgia? Claro que sí, pero no nos quedemos solamente en los cambios estéticos. Necesitamos mejorar nuestras estructuras. Necesitamos que nuestras estructuras colaboren con nuestros esfuerzos, porque ni siquiera se trata de esforzarnos más, se trata de ser más eficaces. Pensá por un momento, ¿no sería mejor lograr mejores resultados con menos esfuerzos? Bueno, muchas veces nos esforzamos más porque no tenemos las estructuras
correctas. Que el Señor te bendiga y sigamos pensando y aprendiendo juntos. Chao.